Estaba parado junto a la ventana de mi cocina cuando vi como un Honda color plata bajaba la velocidad en el camino del condado y finalmente se detenía frente a nuestra reja. Lo reconocí de inmediato. Era mi hermana, Vanessa. 3 años sin saber nada una de la otra y ahí estaba, estacionada al borde de la entrada, con el celular pegado a la oreja, llorando tan fuerte que hasta sus hombros se le movían. La vi fijamente mirando la casa. Nuestra casa. La que mi esposo Derek había construido con madera reciclada y con las manos llenas de trabajo duro. Esa casa que mi papá decía que nunca íbamos a poder pagar. 3 años atrás él me había dicho a los ojos unas palabras que cambiaron todo, palabras que le costaron su tienda, su reputación en el pueblo y también a sus 2 hijas. Y lo que pasó en ese evento de recaudación es lo que todavía tiene a todo Macon hablando. Soy Sara, tengo 32 años y soy contadora pública. Durante 8 años trabajé gratis llevando las cuentas de mi propia familia. Esta es la historia de lo que pasó cuando le dieron a mi hermana $100,000 para su boda y a mí me dijeron que no merecía ni un centavo. Y si alguna vez has dado todo por personas que no supieron valorarte, quédate porque esto te va a interesar. Crecí en Macon, Georgia, en una casa amarilla a unas cuadras de la calle principal, donde mi papá, Ricardo, tuvo por 22 años la ferretería Henderson Hardware. La abrió con dinero prestado de sus papás cuando yo tenía 10 años. Mi mamá, Janet, dejó su trabajo como enfermera para atender la caja, y por 2 décadas esa tienda fue todo para nosotros, nuestro ingreso, nuestra identidad y hasta de lo que hablábamos en las cenas de domingo. Yo empecé a llevar las cuentas cuando tenía 24 años, recién salida del examen de CPA. El contador de mi papá se había jubilado y contratar a alguien nuevo costaba $45,000 al año, así que yo dije que lo hacía gratis. Me dije a mí misma que era algo temporal, pero eso fue hace 8 años. Cada trimestre cuadraba los libros, hacía declaraciones de impuestos, revisaba facturas de proveedores y manejaba la nómina de 3 empleados de medio tiempo. En mi segundo año detecté un error de $14,000 de un proveedor de madera. También renegocié el seguro y les ahorré $6,000 al año. Nadie hizo fiesta, nadie dio las gracias. Lo más cercano a un reconocimiento era mi papá diciendo está bien al ver el reporte trimestral. Mi hermana Vanessa era 3 años menor. Trabajaba en una boutique en la calle Mulberry, de esas tiendas que venden velas carísimas y bufandas importadas de Portugal. Vanessa era hermosa, encantadora, muy fotogénica. Era la que salía en la foto familiar de Navidad, la que mi mamá llevaba a los eventos de la iglesia, la que tenía su foto de compromiso en la repisa antes incluso de ajustar el anillo. Yo era la que tenía un archivero en el cuarto de visitas y la computadora abierta con hojas de cálculo incluso en Navidad. En ese tiempo no sentía odio por Vanessa, lo que sentía era algo peor, era enojo conmigo misma por pensar que si mantenía los números en orden, algún día todo se iba a equilibrar entre nosotros. Vanessa se comprometió un sábado de abril con Bradley Parker, de 31 años, gerente de ventas en la agencia Honda sobre la carretera 41. Maneja una SUV rentada y usa relojes que valen más que mi renta mensual. No es que me cayera mal, simplemente no lo conocía lo suficiente como para juzgarlo. Lo poco que sabía era que dejaba buenas propinas, hablaba demasiado rápido y tenía opinión para todo menos para su manera de gastar dinero. La cena de compromiso fue en la casa de mis papás, con carne horneada, la vajilla fina de Diane y una botella de champán que costaba más que la cena misma. Vanessa extendió la mano para que todos vieran el anillo. 2 quilates. Bradley sonreía como si hubiera ganado un premio. Mi papá cortaba la carne como si nada pasara. Mi mamá no dejaba de llenarle la copa a Vanessa. Yo estaba al final de la mesa, comiendo en silencio. Vanessa empezó a hablar de la boda. Un salón en Lake Sinclair, 200 personas, banda en vivo, vestido hecho a la medida por un diseñador de Atlanta. Flores traídas en avión desde Ecuador. Estamos viendo unos $80,000, dijo Bradley, como si hablara del precio de un coche. Tal vez más si le metemos mejoras. Mis papás se miraron. No fue una mirada de preocupación. Fue otra cosa. Como de gente que ya decidió algo y solo espera el momento correcto para decirlo. Dejé el tenedor sobre el plato. No porque sospechara algo en ese momento exacto, sino porque el ambiente cambió.
El aire se sintió distinto. Hay silencios que pesan más que cualquier palabra. Silencios que solo existen cuando alguien en la mesa ya sabe algo que tú no. Yo llevaba años haciendo contabilidad, así que reconocía cuando algo no cuadraba. Y ahí lo sentí. Algo venía. Solo que todavía no sabía que me iba a tocar a mí. Mi papá dejó el cuchillo, se limpió las manos con la servilleta y aclaró la garganta. Hemos estado hablando, dijo, viendo a mi mamá. Janet asintió. Vamos a darle a Vanessa $100,000 para la boda. Se merece el mejor comienzo. La mesa se quedó en silencio. ¿$100,000? ¿No era préstamo? ¿Era regalo? Vanessa soltó un grito de emoción. Bradley le dio la mano a mi papá. Mi mamá casi llorando abrazó a Vanessa. Y yo me quedé ahí, haciendo cuentas sin poder evitarlo. $100,000 era más del doble de las ganancias anuales de Henderson Hardware. Era más de lo que yo había ahorrado en toda mi carrera. Era casi 2 años del trabajo de contabilidad que había hecho para ellos, gratis. Abrí la boca. La cerré. La volví a abrir. Derek y yo también hemos estado pensando en casarnos, dije. Nada grande, algo sencillo, una ceremonia pequeña en la... Mi papá me cortó. Me miró directo. No alrededor. No como si yo no estuviera. Directo a mí. No mereces ninguna ayuda. Así, sin más. Como si fuera una sentencia final. Y siguió hablando. Derek no tiene una carrera seria. Su familia quebró. No voy a tirar dinero bueno en un error. Nadie se movió. Vanessa seguía viendo su anillo. Bradley tomó otro trago de champán. Mi mamá dobló la servilleta en un rectángulo perfecto y se quedó callada. Yo agarré el tenedor. Lo solté. Me levanté. Está bien, dije. Nada más. Llevé mi plato a la cocina, lo lavé, lo sequé y lo guardé en su lugar. Luego caminé hacia la puerta, me puse el abrigo y me fui manejando al departamento que compartía con el hombre al que mi papá llamaba un error. Esa fue la última vez que comí en esa casa. A la mañana siguiente, mi mamá llamó a las 7:15. Yo ya estaba en mi escritorio revisando declaraciones trimestrales de un cliente. Tu papá no lo dijo así, empezó. Sin saludo. Sin preguntar cómo estaba. Solo control de daños antes del café. Está preocupado por ti, Sara. Derek es buena persona, pero no tiene estabilidad. Dejé que esa palabra se quedara en el aire. Estabilidad. Mi mamá se casó con un hombre que pidió prestados $40,000 a sus propios papás. Casi lo pierde todo en el primer año y pasó 2 décadas viviendo a un paso de cerrar el negocio. Estabilidad era una palabra que ella usaba como escudo. La usaba contra todos los demás para no tener que ver sus propias decisiones. Gracias por preocuparte, le dije. ¿Algo más? No seas así, somos familia. Entonces trátame como tal. No supo qué responder. Colgué y me quedé en silencio un buen rato. Esa mañana, sentada en mi escritorio mientras el sol de Georgia entraba entre las persianas, entendí algo claro: el problema de mi papá no era Derek. Derek solo era la excusa. Lo que realmente le molestaba era el control. Mi papá necesitaba que todo en la vida siguiera su plan: trabajo seguro, matrimonio correcto, resultados predecibles. Yo había seguido ese plan por 8 años, llevando sus cuentas y cuidando sus riesgos. Pero en el momento en que elegí algo que él no aprobaba, dejé de ser un activo y me convertí en un problema. Y a los problemas no se les invierte. Mi mamá era diferente, pero en el fondo era lo mismo. Dejó enfermería para criarnos. Y cuando yo construí mi propia carrera, me convertí en la prueba de que su sacrificio no era obligatorio. Vanessa, en cambio, se casó joven, se quedó cerca, los necesitaba, y hacía que las decisiones de mi mamá parecieran inevitables. Yo las hacía ver como opciones. No me estaban castigando por elegir a Derek. Me estaban castigando por demostrarles que ellos también habían tenido elección. La fiesta de compromiso de Vanessa fue 3 semanas después, en la casa.
50 personas, todo con catering. Yo ayudé a organizarlo, porque así era yo. La que resolvía cosas. Encargué las flores en Patton's Florals, coordiné las charolas de Wilson's BBQ y hasta imprimí las tarjetas de los lugares en mi impresora, a las 11 de la noche anterior. Me costó $212 y 9 horas de trabajo. Nadie me lo pidió. Simplemente lo hice. Llegué temprano, armé las mesas, puse la decoración, enfrié el champán. Cuando llegaron los invitados, yo ya estaba en la cocina, como siempre, asegurándome de que todo saliera bien mientras los demás solo disfrutaban. Janet se levantó para dar un brindis. Agradeció a todos los importantes por estar ahí para Vanessa. Mencionó al catering. Mencionó a la florista. Mencionó a los papás de Bradley, que habían venido desde Savannah. No me mencionó a mí. Y luego dijo: en esta familia solo podemos poner el corazón en una celebración a la vez. Me miró cuando lo dijo. Sin enojo. Peor, con seguridad. Como si fuera obvio. Como si yo ya debiera saber cuál era mi lugar. Bradley hizo un chiste sobre la hermana que sí sabe de números. Vanessa se rió. Mi papá se rió. Todos se rieron. Yo estaba de pie en la cocina que yo misma había decorado, con una copa de champán que yo había pagado. Y algo hizo clic. No se rompió. Hizo clic. Como una cerradura cerrándose. Me di cuenta de que había estado trabajando gratis en mi propia desaparición. Cada flor que acomodé, cada factura que revisé, cada hora que regalé, estaba construyendo una estructura para una familia en la que yo no contaba. Esa noche manejé a casa y hice lo que mejor sé hacer. Abrí una hoja de cálculo en blanco y empecé a correr números. No los de ellos. Los míos. Derek estaba en el sillón lijando una pieza de nogal cuando entré. Se dio cuenta por la forma en que dejé las llaves. ¿Qué tan mal?, me preguntó Derek. Le conté todo. El brindis. Cómo me dejaron fuera. Las risas. La frase de una sola celebración en la familia. Él dejó la lija a un lado. La familia de Derek quebró cuando él tenía 16 años. El socio de su papá vació la cuenta del negocio y se fue a Arizona sin dar la cara. Perdieron la casa, las camionetas, el taller, todo, excepto entre ellos. Derek dejó la prepa en tercer año, sacó su GED en la noche y pasó la siguiente década reconstruyéndose desde abajo, un trabajo a la vez, en obra tras obra. Él entendía la traición financiera no como idea, sino como cicatriz. Lo que necesites, me dijo. Pero tienes que entender algo. Has estado cargando el peso de ellos gratis. Eso no es familia. Eso es trabajo. Y ni siquiera pagado. Me senté a su lado. Le dije mis dos decisiones. Primero, iba a renunciar formalmente a la contabilidad de Henderson Hardware. Nada de mensajes, nada informal. Una carta. Impresa, firmada, como debe ser. Soy contadora pública. Sé cómo cerrar cuentas. Segundo, ya no iba a ir a ningún evento familiar. No con pleito, no con drama, simplemente no iba a volver. Derek asintió. ¿Estás segura?, me preguntó. Sí, le respondí. Tomó otra vez la madera y siguió lijando. Entonces lo demás lo resolvemos juntos. Y fue todo. Sin discursos, sin promesas exageradas. Solo un hombre con las manos llenas de polvo diciéndome que no se iba a ir. Esa noche escribí la carta. Formato formal. 3 párrafos. Efectiva de inmediato. No cerré la puerta de golpe. Solo dejé de abrirla. El martes por la mañana llevé la carta personalmente a Henderson Hardware. La campana de la puerta sonó igual que siempre, como desde que yo tenía 10 años. Mi papá estaba detrás del mostrador, acomodando tornillos en los contenedores. Puse el sobre el vidrio. ¿Qué es esto?, preguntó. Mi renuncia a la contabilidad. Entra en vigor de inmediato. Todo está actualizado hasta este trimestre. Lo abrió. Lo leyó.
Su cara pasó de confusión a enojo en unos segundos. ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? Esa frase ya me la sabía. ¿Qué han hecho exactamente por mí, papá? En concreto. Abrió la boca. No salió nada. Porque la respuesta honesta era esa. Yo había estado haciendo todo por ellos. 8 años de trabajo. Gratis. ¿Y el retorno? Una silla al final de la mesa, y una lección de $100,000 sobre en qué lugar estaba yo. Mi mamá llamó esa noche. Estás cometiendo un error enorme. Cuando Derek te deje sin nada, no vengas a pedir ayuda. No lo voy a hacer, le dije. Y lo dije en serio, con todo. No bloqueé sus números. Solo dejé de contestar. Las llamadas llegaron igual. Primero cada semana, luego cada mes, luego cada 3 meses. Siempre el mismo tono. Nunca una disculpa. Siempre una preocupación disfrazada de reclamo. Yo dejaba que sonara. Cortar contacto no fue un castigo. Fue un torniquete. Yo llevaba años desangrándome en un lugar donde insistían en decir que no había herida. Y la única forma de sanar fue dejar de ponerme ahí. Si alguna vez te ha tocado alejarte de las personas que se suponía eran tu base, sabes lo que viene después del último llamado. No es paz. Todavía no. Es el primer respiro después de haber tenido la cabeza bajo el agua. Pero lo que pasó con los números, fue lo que cambió todo. Quédate aquí. Derek y yo nos casamos 3 meses después en el juzgado del condado de Bibb. Todo nos costó $1,847. Mi vestido lo encontré en una tienda de segunda mano en Cherry Street. Encaje color marfil, un poco largo, pero perfecto. Derek usó el único traje que tenía y una corbata que su mentor, Walt, le amarró en el estacionamiento. Como testigos estuvieron mi amiga de la universidad, Emma, y Walt, un contratista retirado que le había enseñado a Derek todo sobre estructuras y trabajo bien hecho. Después fuimos a comer a un diner llamado Hernández, en Forsyth Street. Carne empanizada, té dulce. Derek sacó su navaja y grabó nuestras iniciales en la mesa de madera mientras la mesera fingía no darse cuenta. Esa misma semana, Derek cerró trato en una casa embargada en Jeffersonville Road. Una casa de 3 recámaras por $62,000. Pisos hundidos, columnas podridas en el porche, una cocina que olía a humedad y a abandono. Pero Derek la veía distinto. La miraba como un cirujano, como alguien que ya sabe lo que puede salvar. Nuestro plan era simple. Él se encargaba de remodelar. Yo de los números. Ese iba a ser nuestro primer proyecto. Esa noche armé una hoja de cálculo con costos, tiempos y precios de venta en la zona. Derek dibujaba el plan de remodelación en papel cuadriculado en la mesa de la cocina mientras yo hacía los cálculos en la laptop. Otros se registran para vajillas, le dije. Él solo sonrió. Nosotros nos registramos para una sierra circular y un permiso de negocio. 4 meses después vendimos esa casa en $131,000. Ganancia de $41,000. Nuestro primer retorno real. Yo hice los papeles de impuestos sobre la ganancia de capital y Derek ya estaba viendo otra propiedad. Ahí empezó oficialmente la sociedad que iba a cambiar nuestras vidas. La boda de Vanessa fue un sábado de septiembre. No me invitaron. Emma sí fue y me llamó después. Me contó con cuidado, midiendo las palabras, como cuando le describes una fiesta a alguien que no fue invitado. El lugar fue en Lake Sinclair. 214 invitados. Banda en vivo traída desde Nashville. Orquídeas que ya estaban marchitas en la recepción porque nadie consideró el calor de Georgia. Costo final, $87,000. Mi papá dio un discurso sobre invertir en el futuro. Y creo que de verdad se lo creyó. Mientras tanto, Derek y yo estábamos cerrando nuestra segunda propiedad. Un dúplex de ladrillo en Poinsettia Avenue. Compra, $71,000. Remodelación, $34,000. Venta, $158,000. Ganancia, $53,000. Mi hermana gastó $100,000 en una sola noche. Nosotros ganamos $53,000 en 8 semanas. No es que yo llevara la cuenta, pero soy contadora.
Los números se quedan aquí aunque no los invites. Emma me contó otra cosa. Bradley había rentado un BMW nuevo una semana antes de la boda. Para que vaya con la vibra, le dijo a la gente en la recepción. 740 pesos dólares al mes por un coche que ni siquiera era suyo, solo para impresionar a gente que probablemente olvidaría antes de Navidad. No lo juzgué. Solo lo guardé, como guardo todo, como patrón. Derek y yo pasamos ese sábado de septiembre no en una boda, sino en una subasta de casas embargadas en Warner Robins. Perdimos la puja por $2,000. Nos fuimos manejando, cenamos chile recalentado y nos dormimos temprano. Para entonces, la ferretería de mi papá ya empezaba a tener problemas, pero nadie me lo dijo. Y yo tampoco pregunté. 7 meses después de que dejé Henderson Hardware, el número de mi mamá apareció en mi celular. Estaba en mi coche, estacionada afuera de una inspección de propiedad, comiéndome una barra de granola y revisando la oferta de un contratista. Contesté. No sé por qué. Costumbre, tal vez. O la parte de mí que todavía quería que mi mamá dijera lo correcto. Janet no saludó. Tu papá está mal de la espalda, dijo. No puede hacer inventario solo. Y la nueva contadora cometió errores en los reportes trimestrales. El SAT está preguntando cosas. Podríamos tener multas. Me quedé en silencio. Conté los segundos en mi cabeza. 3. 5. 8. Nada. Ni cómo estás. Ni te extrañamos. Ni una disculpa por lo que pasó. Mi mamá me hablaba como se le habla a una herramienta, solo cuando hay una fuga. Espero que encuentres a alguien que te ayude, le dije a Derek después. Yo no estoy disponible. Hubo silencio. Y luego. ¿De verdad vas a dejar que tu familia la pase mal por orgullo? No es orgullo, mamá. Es un límite. Colgué. Dejé el teléfono en el asiento del copiloto. Me quedé viendo la oferta del contratista hasta que los números dejaron de moverse. No me sentí victoriosa. Me sentí cansada. 7 meses no borran 8 años de condicionamiento. El reflejo de culpa apareció rápido, automático. Mis manos querían abrir la laptop y corregirles todo otra vez. Derek me estaba esperando en casa. Me vio la cara apenas entré. Te hablaron por tus habilidades, me dijo. No por ti. Y tenía razón. Y la diferencia entre esas dos cosas, es la diferencia entre ser familia y ser útil. Yo había confundido eso por 8 años. Ese primer año cerrado lo medí como mido todo, con números. 3 remodelaciones terminadas. Ganancia total, $127,000, después de impuestos, materiales, comisiones y una fuga de plomería que le enseñó a Derek a revisar la línea principal antes de tumbar paredes. En marzo registré formalmente Morrison Property Group LLC. Sarah Morrison. Tomar el apellido de Derek en el negocio se sintió como plantar una bandera. Derek se encargaba del diseño, la construcción y los contratistas. Yo me encargaba de los números, financiamiento, permisos, contabilidad, seguros, análisis de inquilinos, todo lo que necesitaba cabeza fría y paciencia. Luego encontramos una pequeña empresa de administración de propiedades de un matrimonio retirado. 6 unidades en Macon, casi todas con inquilinos de apoyo social que pagaban puntual y solo querían cosas básicas funcionando. Precio de compra, $340,000, financiado con una cooperativa de crédito local. Yo armé la estructura del trato para que diera flujo positivo desde el primer mes. Todo cuadrado. Todo limpio. Derek construía casas. Yo construía planes. Juntos estábamos haciendo algo que ninguno de los dos habría podido hacer solo. Esa primavera encontramos el terreno. 5 acres fuera de la ciudad, colinas suaves, robles viejos en la cresta. $78,000. Derek caminó el perímetro sin decir nada durante 10 minutos. Luego dijo: Aquí vamos a construir nuestra casa. Empecé a llevar un registro personal en esa época. No del negocio, para eso ya tenía QuickBooks, sino uno distinto.
Volví a revisar los archivos de 8 años de Henderson Hardware, mis copias, mis respaldos, mis registros. Y empecé a catalogar cada hora que trabajé. Cada declaración de impuestos, cada negociación con proveedores, cada ciclo de nómina. Le puse precio a cada tarea según lo que vale en el mercado. No estaba armando un pleito. Estaba buscando claridad. 13 meses después de dejar de contestarles, me llamó Vanessa. Yo estaba en medio de una revisión de inquilinos, antecedentes, crédito, empleo. Trabajo cuidadoso, de ese que haces cuando entiendes que a quien dejas entrar cambia todo. Contesté porque era Vanessa. Y en 13 meses nunca me había llamado. Ni una sola vez. Sara. Su voz sonaba tensa. Mamá y papá están peleando todo el tiempo, pero en serio. La tienda está en problemas. Me quedé esperando la pregunta que siempre falta en esas llamadas. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Derek? ¿Cómo va tu vida? No llegó. Papá contrató a una contadora de Craigslist. Le hizo un desastre con los impuestos de nómina. Clasificó mal a los trabajadores de medio tiempo como si fueran independientes. Le debe al SAT como $23,000 en multas. 23,000. Eso yo lo habría detectado en una tarde. Vanessa, le dije, suena complicado. Ojalá papá lo pueda resolver. Silencio. Y luego, más directo. Tú podrías arreglar esto. Tú conoces su sistema. Tú lo construiste. Lo conocía, le respondí. Ya no. No preguntó qué hacía yo ahora. No preguntó por el negocio, por las propiedades, por la vida que había construido en el mismo pueblo donde ella seguía viviendo sin siquiera visitarme. Mi hermana me hablaba como se le habla al soporte técnico. Sin saludo. Sin contexto. Solo el error y la expectativa de solución. Eres egoísta, dijo. No, Vanessa. Estoy trabajando. Y la diferencia es que esto sí se paga. Colgué. Dejé el teléfono a un lado y seguí con la revisión de inquilinos. Hay patrones que son muy claros cuando los ves en datos. Vanessa siempre me había visto como un recurso, no como hermana. Y los recursos no se invitan a bodas. Se llaman cuando algo se rompe. Encontré el número un martes de octubre. Estaba ordenando mi oficina en casa, el segundo cuarto que también era el centro de operaciones de Morrison Property Group, y saqué del archivero mi registro personal. 47 páginas. Todo fechado. Cada hora anotada. Lo había empezado como ejercicio de claridad, pero terminé encontrando otra cosa. 8 años de trabajo contable. Declaraciones trimestrales, reportes anuales ante el Departamento de Ingresos de Georgia, nómina de 3 empleados, conciliación de facturas, negociación de seguros, cuentas por cobrar, proyecciones de flujo de efectivo. Puse precio a todo como si fuera un contador certificado en el centro de Georgia. Bookkeeping trimestral, 12,000 al año. Declaraciones de impuestos, 4,000. Nómina, 6,000. Negociación con proveedores y ahorros generados, variable, pero todo estaba documentado. El error del proveedor de madera. La renegociación del seguro. El contrato de equipo que reestructuré en el año 5 y que ahorró 1,800 al año. La suma estaba al final de la página 47. $247,300. Eso fue lo que valieron 8 años de trabajo gratis cuando por fin le pusiste precio a tu propio esfuerzo. Me quedé viendo el número por un buen rato. A mis papás le dieron a Vanessa $100,000 para su boda. Y a mí me dijeron que no merecía ayuda. Y todo ese tiempo yo había estado financiando su negocio sin darme cuenta, casi $250,000 en trabajo gratis. Cerré el archivo, lo guardé en el archivero y no hice nada más. No lo publiqué. No lo conté. No llamé a nadie. Esa noche se lo dije a Derek. Él vio el número, luego me vio a mí. Estuviste llevando su negocio tú sola, Sara, sin que te pagaran. Y todavía te dijeron que no merecías ayuda. Sí, le respondí. Pero esto no es sobre lo que me deben. Es sobre lo que yo me debo a mí. Nunca usé ese registro como arma.
Ni lo necesité. Pero algo cambió después de encontrar ese número. No fue de un día para otro. Fue como cuando una base se asienta, lento, silencioso, hasta que un día te das cuenta de que todo ya quedó diferente. Dejé de sentir ese golpe en el estómago cuando aparecía el prefijo 478 en mi celular. Dejé de dar vueltas largas por Riverside solo para no pasar por Main Street y ver el letrero de Henderson Hardware. Dejé de repetir las palabras de mi papá a las 3 de la mañana cuando la casa estaba en silencio y mi cabeza no. $247,000. Ese número no me hizo libre porque lo fuera a usar. Me hizo libre porque por fin tenía prueba de algo que siempre sentí, pero no sabía cómo decir. Yo no era la hija que no merecía ayuda. Yo era la hija que había estado ayudando todo el tiempo. El negocio siguió creciendo. Morrison Property Group cerró su sexto proyecto ese mes, una casa tipo bungalow en College Street que Derek convirtió de ruina a una propiedad de 3 recámaras lista para venderse. Ya manejábamos 12 unidades en renta. Ingresos anuales, $380,000. Contraté a nuestro primer empleado, un inspector de medio tiempo llamado Glenn, que me recordaba a Walt. Derek y yo empezamos a construir nuestra casa en noviembre. Él se tardó 4 meses diseñando todo. Estilo casa de campo moderna, porche alrededor, vigas de madera recuperada de las casas que habíamos remodelado. Encino del rancho de Jeffersonville, pino del bungalow de College Street, nogal de un dúplex en East Macon. Cada tabla tenía una historia. Derek lo decía mucho. Cada tabla tiene una historia, como nosotros. La estructura se levantó antes de Navidad. Yo me paré en el porche sin terminar y vi cómo el sol de invierno caía detrás de los robles. Y entendí algo claro, no estaba construyendo para demostrarle nada a nadie. Estaba construyendo para demostrarme a mí. 247,000. Ese fue el número que cambió todo. No porque Sara lo usara, sino porque por fin vio su valor en blanco y negro. Si alguna vez te has preguntado si alguien realmente notó todo lo que diste, quédate. Porque lo que pasó cuando la persona que sostenía todo decidió irse, es lo que sigue. El segundo año fue cuando las matemáticas dejaron de ser interesantes y se volvieron imposibles de ignorar. 8 remodelaciones terminadas. Ganancia promedio por proyecto, $42,000. Ganancia total, $336,000 antes de impuestos. Y 12 unidades en renta generando $8,400 mensuales en flujo neto. 3 contratos comerciales de remodelación se firmaron ese año, un consultorio dental en Vineville, una barbería en Broadway y un espacio de coworking en el viejo distrito del algodón. Morrison Property Group ya había cruzado el $1,200,000 en valor neto. Sin herencia, sin inversionistas, sin contactos. Solo la disciplina de una contadora, y la terquedad de un carpintero que no acepta hacer las cosas a medias. La casa en la colina ya iba tomando forma. Estructura levantada, techo puesto, instalación eléctrica avanzada. Derek instaló las ventanas él mismo. Encontró un proveedor en Vidalia que le vendía vidrio doble a precio de contratista. Yo pasaba las noches sentada en el subpiso de lo que sería el porche, la laptop sobre un caballete de madera, cuadrando cuentas mientras atrás sonaba la sierra de mesa de Derek. Cuando tenía 24, pensé que ayudar a mi familia gratis era una inversión, le dije una noche. Resultó que la mejor inversión de mi vida fue un hombre con las manos llenas de callos y la conciencia tranquila. Él ni siquiera levantó la vista de la madera que estaba cortando. Tú eres la que hizo que los números funcionaran. Los hicimos los dos. La comunidad ya empezaba a notarlo. Contratábamos gente local, comprábamos materiales en proveedores de la zona, patrocinábamos la Liga Infantil de Béisbol de Macon. Estábamos construyendo algo que se veía. Y el evento grande del año se acercaba, la gala benéfica de primavera, el evento más importante de la ciudad. Morrison Property Group ya estaba en la lista de invitados. Me enteré de lo de la tienda de la forma en que te enteras de todo en ciudades pequeñas, por alguien que conoce a alguien que vio algo. Judy Clemons, nuestra agente de seguros, lo mencionó en una revisión de póliza. Henderson Hardware anda atrasado con las primas. Tuve que mandar aviso de cancelación el mes pasado. Ella no sabía que yo era una Henderson.
Para ese momento, ya era una Morrison desde hacía 2 años. No la corregí. Pero hice unas llamadas. Discretas. Un proveedor que todavía conocía de mis tiempos de contabilidad me confirmó lo que ya sospechaba. La tienda estaba en problemas serios. La nueva contadora, la que habían contratado por Craigslist por $45,000 al año, había empeorado todo. Errores en nómina, pagos trimestrales mal hechos, facturas duplicadas, proveedores pagados 2 veces. Daño total en 18 meses, $67,000 en multas y pagos mal manejados. El disco de la espalda de mi papá había empeorado. Ya solo iba 4 horas al día a la tienda, casi todo el tiempo sentado en un banco detrás del mostrador, haciendo gestos de dolor. Janet, 58 años, estaba trabajando el piso de tiempo completo por primera vez en 2 décadas. Se le veía cansada cada vez que alguien me la mencionaba. ¿Y Vanessa? ¿Y Bradley? Muy ocupados. Los cheques de comisión de Bradley se iban en pagos de coche y mínimos de tarjetas de crédito. Vanessa ayudaba subiendo el inventario a Instagram, 12 seguidores, 0 ventas. Yo ya había escrito algo sobre esto en mi carta de renuncia. Párrafo 3. Sin supervisión financiera constante, las relaciones con proveedores y el cumplimiento fiscal se deterioran entre los 12 y 18 meses. No lo escribí por crueldad. Lo escribí porque soy contadora. Predecir riesgos es parte del trabajo. Cada número que proyecté, terminó pasando. La tienda se estaba desangrando exactamente como lo decía la hoja de cálculo. Y la persona que pudo haber evitado todo eso estaba sentada en una colina a las afueras del pueblo, construyendo una casa con el hombre que ellos dijeron que no era suficiente. Richard apareció en nuestra oficina un jueves por la tarde. Morrison Property Group operaba desde un local convertido en oficina en Second Street, fachada de vidrio, letrero limpio, 3 escritorios adentro. Yo estaba revisando un cambio de orden de un contratista cuando sonó la campanita de la puerta, y vi entrar a mi papá. Primera vez que lo veía en 22 meses. Había bajado de peso. Caminaba con bastón. El disco de la espalda ya estaba bastante mal, pero la expresión era la misma de siempre, la mandíbula firme, esa cara de yo tengo la razón y el mundo tarde o temprano lo va a aceptar. Miró la oficina, los certificados en la pared, el tablero con propiedades, Glenn revisando comparables en su escritorio. Necesitas volver a ayudar con los libros, dijo sin saludar. En familia nos ayudamos. Yo seguí sentada. La familia también se presenta en las bodas de los demás, papá. Parpadeó. Lo que sea que había ensayado en el camino, esa frase no estaba en su guión. Eso fue diferente. Nosotros te estábamos protegiendo. ¿Protegiéndome de qué?, le dije, señalando la oficina, los escritorios organizados, el negocio funcionando, la gente trabajando. ¿De esto? Se quedó parado. El bastón le tembló un poco. No supe si era enojo o la espalda. No vine a pelear. Vine porque necesitamos ayuda. Yo también necesitaba ayuda, le respondí. Hace 3 años me miraste y me dijiste. Me detuve. No repetí la frase. No hizo falta. Ya estaba en la habitación. Más fuerte que cualquiera de los dos. Él dio media vuelta y se fue. La campanita volvió a sonar cuando salió. Glenn levantó la vista. ¿Todo bien? Sí, dije. Vino por mis habilidades, no por mí. Agarré el cambio de orden y seguí trabajando. Hay cosas que no cuadran, y aún así tienes que cerrarlas. Se archivan y se sigue. Vanessa y Bradley se separaron 22 meses después de que las orquídeas se marchitaron en su boda. No me lo dijo ella. Me lo dijo Emma, que lo escuchó de una amiga, que lo escuchó del estilista de Vanessa. En los pueblos pequeños la información viaja más rápido que Internet. Los detalles llegaron en pedazos. El gasto de Bradley se disparó después de la boda. El BMW rentado de $740 al mes. Viajes de fin de semana a Hilton Head a crédito. Un reloj de $15,000 para la imagen. Deuda conjunta, $43,000 en tarjetas. La agencia le redujo territorio después de un mal trimestre.
El BMW lo devolvieron. El reloj terminó empeñado. Vanessa volvió a la casa de mis papás. A su cuarto de la infancia, paredes lavanda, el póster de un atardecer que había comprado en Tijuana Max cuando tenía 17 años. 29 años, durmiendo en una cama individual, viendo fotos de su boda en el celular. Mis papás invirtieron $100,000 en el futuro de mi hermana. 22 meses después, ese futuro estaba guardado en una bolsa de ropa dentro del closet, clasificado como lección aprendida. Y yo no sentí satisfacción. Eso fue lo raro. Esperaba sentir algo, triunfo, enojo, alivio, algo. Pero no. Sentí reconocimiento. Vanessa no era mi enemiga. Era producto del mismo sistema que intentó tragarme a mí. La diferencia es que ella lo aceptó. La inversión segura que mi papá eligió en lugar de mí, terminó colapsando. El riesgo que nadie apostaba, el carpintero y la contadora, estaba construyendo una casa en una colina. Yo no le hablé a Vanessa. No le mandé mensajes. Solo seguí construyendo. Porque la mejor respuesta a quien te subestimó no es la venganza, es un permiso aprobado, una cimentación bien hecha y 12 meses de resultados compuestos. Nuestra casa se terminó en marzo. Me acuerdo perfecto del día porque Derek me cargó para cruzar la entrada y me golpeé la cabeza con el marco de la puerta. Nos dio tanta risa que terminamos sentados en las escaleras del porche comiendo pizza fría al atardecer. 4 recámaras, 3 baños, 2.800 pies cuadrados en 5 acres de terreno. Estilo casa de campo moderna. De esas que parecen haber estado ahí toda la vida, aunque cada clavo es nuevo. Vigas de madera recuperada en la sala. Encino del primer proyecto en Jeffersonville Road. Cocina hecha a mano por Derek en 3 fines de semana, lijada hasta que la veta brillaba como piedra de río. Chimenea de piedra que él mismo colocó, con piedras que recogimos del terreno. Un porche alrededor de la casa, lo suficientemente grande para una mesa, 10 sillas y la mecedora que Walt nos regaló. Valor de avalúo, $2.1 millones. Terreno, 78,000. Construcción, 410,000. Porque cuando tu esposo hace el 60% del trabajo, los números cambian. Ubicación, calidad de construcción y 5 acres en una colina de Georgia hicieron el resto. Una mañana caminé sola por la cocina antes de que Derek despertara. Pasé la mano por la encimera que él había instalado. Madera tipo Butcher Block, recuperada de una bolera en Milletville. En esta casa, cada superficie había sido tocada por él. Y cada número del negocio había pasado por mí. Mis papás decían que Derek no tenía una carrera seria. Se equivocaron en muchas cosas. Pero esa era la que más me importaba. Estar en una casa que demostraba todo sin decir una sola palabra. Ese fin de semana hicimos nuestra primera cena ahí. Emma, Walt, Glenn, 2 contratistas y sus esposas. 12 sillas alrededor de la mesa. Yo había diseñado una casa para 12 personas. Mis papás tenían una mesa con un lugar que nunca me apartaron. Macon tiene 155,000 habitantes, pero los círculos importantes son pequeños. Bancas de iglesia, juntas escolares, la fila de la caja en Henderson Hardware, o lo que quedaba de eso. El rumor empezó a correr. Los Morrison construyeron una casa afuera del pueblo. Grande. En la colina, pasando el camino del condado. Derek Morrison, el carpintero al que le decían el del negocio quebrado. Y su esposa, Sarah. Sarah Henderson. Espera. Henderson. ¿Como la ferretería? ¿Como Richard y Janet Henderson? La gente empezó a conectar puntos. Morrison Property Group ya era visible, contrataba gente local, patrocinaba deportes juveniles, compraba materiales en todo el condado. El nombre estaba en obras, en letreros, en lonas de patrocinio en los campos de béisbol. Mientras tanto, Henderson Hardware era como un suspiro largo. El inventario bajaba. Los estantes que antes estaban llenos de tornillos y herramientas en medio Georgia ahora tenían huecos, espacios vacíos donde antes había producto. Richard casi no aparecía. Había un letrero de "Se busca personal" en la ventana desde hacía 3 meses. Y los clientes empezaron a irse.
a Home Depot en Warner Robins. En la primera iglesia bautista de Macon, donde la familia Henderson había ocupado el tercer banco por más de 2 décadas, las amigas de iglesia de mi mamá empezaron a hacer preguntas. ¿Cómo estás, Sarah? Escuchamos que construyó una casa preciosa en la colina. La respuesta de Janet siempre era la misma, una sonrisa apretada y un cambio rápido de tema, regresando a la venta de pasteles de la iglesia o cualquier cosa que desviara la conversación. Una vecina, la señora Talbot, maestra jubilada que me conocía desde niña, lo dijo directo. Janet, debes estar muy orgullosa de Sarah. Construyó todo desde cero, de verdad se hizo sola. La cara de mi mamá se endureció, no fue sonrisa. Se levantó con una excusa al baño, y tardó 15 minutos en volver. Mi mamá pasó 30 años construyendo la imagen de la familia perfecta. Y mi ausencia fue la grieta por donde empezó a entrar la luz. Un domingo en la noche me llamó. Primera vez en más de un año. El identificador me frenó el corazón por un segundo, como antes, cuando todavía esperaba que una llamada empezara con perdón. La gente está hablando, dijo. Su voz era controlada, delgada, como cuando intenta manejar una situación. Dicen que te abandonamos. No me abandonaron, mamá. Solo eligieron a alguien más. Silencio. Eso no es justo, Sarah. Estábamos preocupados por Derek. Queríamos lo mejor para ti. Lo mejor para mí era que me vieran, que me valoraran, que me incluyeran. Tú dijiste que solo podían poner el corazón en una celebración. La frase cayó pesada. Escuché cómo se le cortaba la respiración. Como cuando alguien se da cuenta de sus propias palabras regresadas exactas. Nosotros no lo dijimos así. Lo dijeron exactamente así, le respondí. Y yo construí mi vida alrededor de eso. Cambiaron el tono. El giro fue rápido. Mi mamá llevaba 30 años manejando narrativas. Vanessa está pasando un momento terrible. Bradley la dejó con todas esas deudas. Ella necesita a su hermana ahora. Vanessa tiene su familia, le dije. Tú lo dejaste muy claro en su fiesta de compromiso. La llamada terminó. Dejé el teléfono sobre la barra de la cocina, sobre la madera que instaló Derek, y me quedé viendo por la ventana los robles. No lloré. No porque fuera fuerte, sino porque ya había llorado todo lo que tenía que llorar. Lloré años en silencio, en el coche después de las cenas familiares, en la regadera cuando nadie me veía, en mi escritorio cuando los números confirmaban lo que ya sabía. Hay una diferencia entre llorar a tu familia, y llorar la idea de una familia. Yo ya había dejado ir la idea desde hacía mucho. La gala comunitaria de Macon era el evento social más importante del año. Un evento en el centro cívico para apoyar el banco de alimentos y programas juveniles. Manteles blancos, subasta silenciosa, 200 invitados de toda la ciudad. Maestros, dueños de negocios, regidores, líderes de iglesia, y todas las familias que importaban en ese pueblo. Linda Prescott, la organizadora, me llamó en febrero. Morrison Property Group ha hecho mucho por Macon este año, dijo. Sería un honor que ustedes, tú y Derek, fueran los patrocinadores principales. Acepté. No para mandar un mensaje, sino porque me importaba la comunidad en la que había elegido construir mi vida. Derek y yo ya habíamos patrocinado la Liga Infantil de Béisbol, contratado gente local para las obras y trabajado con Habitat for Humanity en un proyecto de remodelación. No era actuación, era simplemente nuestra forma de vivir. Henderson Hardware llevaba 15 años siendo patrocinador de eventos de recaudación, pero ese año apenas podían pagar las mesas. Y claro, el rumor llegó rápido. Sarah y Derek Morrison van a ser los patrocinadores principales. Janet se lo dijo a Richard. Richard solo se quedó viendo el piso. Vanessa, que ya había regresado a vivir con mis papás y todavía estaba tratando de arreglar el desastre de deudas que le dejó Bradley, se enteró por Instagram. Lo va a hacer para presumir, le dijo a mi mamá. Lo está haciendo para humillarnos. Yo me enteré después, como siempre pasa en los pueblos pequeños, por esa red de comentarios suaves que viajan más rápido que cualquier noticia oficial. Y no me sorprendió.
Cuando alguien ha vivido toda su vida siendo el centro de atención, el éxito de otros se siente como una luz apuntando directo a sus propias fallas. Mi familia asumió que lo que yo había construido era sobre ellos. No lo era. Pero entendía por qué lo pensaban. La gala era en 3 semanas. Mis papás, mi hermana y yo íbamos a estar en el mismo lugar por primera vez en 3 años. Planchar mi vestido fue lo único que hice en ese momento. Después lo dejé pasar, hasta que llegó la noche. 2 semanas antes del evento, Vanessa pasó manejando frente a nuestra casa. Estaba haciendo entregas para la tienda, un pedido especial de herrajes para gabinetes en una casa fuera del condado. Su ruta pasaba justo por la carretera que bordea nuestra propiedad. Yo no estaba en casa. Derek estaba en el taller cortando molduras para una remodelación de baño. Escuchó un coche bajar la velocidad y detenerse. Levantó la vista y vio un Honda gris estacionado al final de la entrada. El motor encendido. Una mujer adentro, aferrada al volante. Luego el teléfono en su oído, y empezó a llorar. Derek no la reconoció. Siguió trabajando. Esa noche me lo contó. Y yo supe de inmediato. Era Vanessa, le dije. Él se quedó callado. ¿Tu hermana vino hasta aquí? Estaba haciendo entregas. Su ruta pasa por aquí. Me imaginé lo que vio. La casa levantada en la colina, blanca con contraventanas oscuras, el porche rodeando varios lados, los jardines que ayudó a diseñar la esposa de un cliente, el taller al fondo. El camino de grava bordeado por magnolias que trasplantamos de una demolición en East Macon. Todo construido con nuestras manos y nuestros planes. Construido por la hermana que se casó con un error. Por el carpintero que no tenía una carrera real. 2.1 millones de dólares de un futuro que mi papá decidió no financiar. Esa noche Emma me llamó. Vanessa llamó a tu mamá llorando, seguía diciendo, ¿cómo tiene eso? ¿Cómo tiene Sara una casa así? Janet no respondió nada, porque la respuesta era un tipo de matemáticas que ni ella podía acomodar. Sara tiene eso, porque es Sara, y ustedes la subestimaron. La gala era en 14 días. Y los 3 ya habían decidido ir. Era ese tipo de evento donde todos se conocen, todos se observan, y el acomodo de mesas parece más un mapa político que una cena. Derek y yo llegamos a las 6:30. Yo llevaba un vestido azul marino, sencillo, sin marcas. Él traía su único saco bueno y una corbata que compré en la misma tienda de segunda mano donde encontré mi vestido de boda. Cada cierto rato se acomodaba el cuello, como si todavía no estuviera acostumbrado a verse así. Mis papás ya estaban ahí. Mesa 14, casi hasta atrás. Mi papá, Richard, con un saco que ya le quedaba grande. Mi mamá, Janet, con esa sonrisa de iglesia que no cambia nunca, aunque todo lo demás sí. Vanessa a su lado, con un vestido que yo reconocí de la boutique donde trabajaba antes. Todavía se notaba la marca del descuento en el cuello. El salón nos sintió entrar. Como pasa cuando 2 partes de una historia que todos conocen por fin están en el mismo lugar. Susurros. Miradas rápidas. Esa coreografía educada de la gente eligiendo bandos sin decirlo. Encontré nuestra mesa. Mesa 3. Cerca del escenario. Patrocinadores principales. Nos sentamos. Derek me apretó la mano debajo del mantel. 10 minutos después, Vanessa me interceptó cerca de la mesa de bebidas. Qué bueno que viniste a un lugar donde no te quieren, me dijo. Bajito, solo para mí. Me invitaron, Vanessa. Me pidieron ser patrocinadora. Solo estás aquí para dejarnos mal. La miré. 29 años. Viviendo otra vez en casa de mis papás. Ahogada en deudas que ya no eran suyas. Con un vestido de un trabajo que ya no tenía. Estoy aquí porque creo en esta comunidad, le dije. Igual que creí en nuestra familia, hasta que dejaron claro que ese sentimiento no era mutuo. A las 7:15 subió al escenario Linda Prescott. Agradeció a los voluntarios, a los donadores, al comité, y luego llegó a los patrocinadores. Este año,
Los patrocinadores principales son una pareja que representa exactamente lo que este evento significa, dijo ajustando el micrófono. Llegaron a Macon sin nada más que un plan de negocio y unas herramientas de mano. En 3 años han remodelado 8 casas, generado empleo para trabajadores locales y construido una de las empresas más respetadas de bienes raíces en el centro de Georgia. Por favor, un aplauso para Derek y Sarah Morrison, de Morrison Property Group. El salón se puso de pie. 200 personas, maestros que me dieron clase en la prepa, empresarios que habían visto nuestras obras, vecinos de toda la vida, miembros de iglesia que habían visto a los Henderson sentarse en el mismo banco por 20 años. Todos de pie, aplaudiendo. A la hija que le dijeron que no merecía ayuda. Yo me levanté, asentí y me volví a sentar. Derek hizo lo mismo. Sin discurso. Sin gesto exagerado. Solo presencia. Del otro lado del salón, mi familia estaba sentada. Mi papá mirando el plato, tieso. Mi mamá con una sonrisa congelada que ya no sabía cómo sostener. Vanessa con los ojos llenos de lágrimas, limpiándolos con una servilleta de cóctel que llevaba rato deshaciendo. Durante la cena, la gente no dejaba de llegar a nuestra mesa. No era una multitud, era algo constante, como una corriente. Qué bueno verlos como parte de esta comunidad. Las remodelaciones en Broadway están increíbles. Mi hijo aplicó con ustedes, dijo que fue la entrevista más profesional que ha tenido. Cada comentario caía como un registro más en un libro contable que yo ya no tenía que justificar. La mesa 14, los Henderson, se mantuvo en silencio. No porque la gente fuera cruel, sino porque la gente siempre nota quién construye y quién destruye. Y 200 personas estaban mirando. Richard me encontró durante la subasta silenciosa. La gente ya se había dispersado por el ala este del salón, pujando por canastas de regalo y viajes de fin de semana. Yo estaba leyendo la descripción de una acuarela enmarcada del río Opmulgee cuando lo sentí llegar a mi lado. Olía a aftershave y a otra cosa, esa mezcla metálica de alguien que ya está cansado, pero no se puede detener. Ya demostraste tu punto, dijo. Bajo, controlado. Esa voz de negocio que usaba cuando negociaba con proveedores. Ya deja de hacernos quedar mal. No volteé. Seguí leyendo la ficha de la pintura. No los estoy haciendo quedar como nada, papá. Estoy viviendo mi vida. Le dimos ese dinero a tu hermana porque lo necesitaba más. Ella no tenía tus habilidades. Ahí sí me giré. Lo miré de verdad. 61 años. La espalda ya mal. La ferretería muriéndose. Su hija favorita con el matrimonio destruido. Y él parado frente a la hija que descartó, pidiéndole que se hiciera pequeña para que él se sintiera grande. Yo también lo necesitaba, le dije. Tal vez no dinero, pero sí confianza. Fe. La misma fe que le dieron a Vanessa sin pensarlo 2 veces. Yo solo intentaba protegerte de... ¿De qué? De construir una empresa de $2 millones, de contratar a 12 personas, de estar aquí como patrocinadora principal del evento que ustedes antes patrocinaban. Abrió la boca. La cerró. No tenía guión para eso. Durante 30 años su autoridad había sido la última palabra. Ahora estaba frente a alguien cuyos números eran más grandes, cuya reputación era más sólida, y cuya voz era más tranquila. Se dio la vuelta y regresó a la mesa 14. Janet lo vio sentarse. Vanessa lo vio mirar el mantel. El salón lo vio todo. Y 8 minutos después pasó. Yo estaba en mi mesa con Derek, hablando de pujar por la acuarela, cuando el ambiente cambió. Ese silencio específico. El que cae cuando algo privado se vuelve público. Janet venía caminando hacia nosotros. Sin prisa, pero sin pausa. Los tacones sonando en el piso del centro cívico como un reloj marcando el final. Se detuvo a 1 metro de la mesa. Lo suficientemente cerca para ver el rímel ya corrido en sus ojos. Nos estás castigando. Su voz se escuchó en varias mesas alrededor. Luego más fuerte. Construiste toda esta vida solo para restregárnosla en la cara. Estás enseñando tu casa y tu negocio para humillarnos. Yo me levanté despacio.
Como cuando quieres que alguien entienda que no estás asustada. Mamá, yo no construí mi vida para castigarlos. La construí porque ustedes me dijeron que estaba sola. Entonces seguí sola. Nosotros sacrificamos todo por esta familia, dijo con la voz quebrada. Tu papá perdió su salud por esa tienda. Yo dejé mi carrera, y tú simplemente te fuiste. Se sacrificaron por la familia que eligieron, le respondí. Yo no era parte de esa. Me lo dijeron en la fiesta de Vanessa. Me lo dijeron en la cena cuando papá lo dijo sin dudar. Lo único que hice fue escucharlos. Vanessa ya estaba detrás de ella. Había cruzado el salón como si la escena la hubiera jalado sola. Tú siempre tenías que ser la mejor, dijo. Siempre tenías que demostrar algo. Miré a mi hermana. No tenía que ser mejor que tú, Vanessa. Solo tenía que sobrevivir sin ustedes. El salón se quedó en silencio. 200 personas viendo cómo una familia se fracturaba en tiempo real. Platos sin tocar. Conversaciones cortadas a la mitad. Todas las miradas del centro cívico de Macón sobre una madre, 2 hijas, y 30 años de desigualdad enterrada saliendo por fin a la superficie. Mi papá no se levantó. No se acercó. Se quedó en la mesa 14 con las manos juntas, viendo el mantel como si ahí ya estuviera escrita la sentencia que siempre supo. La voz de mi mamá se quebró. Tú no sabes lo que es ver a una hija alejarse. Sí lo sé, le respondí. Sí sé lo que es ser la hija que tuvo que hacerlo. Me senté. Derek tomó mi mano. No me fui. No hice escándalo. No di un último discurso. Simplemente volví a mi lugar, a mi cena, a mi vida. La confrontación se acabó, no porque yo ganara, sino porque ya no había nada más que demostrar. Los Henderson se fueron a las 8:45. Primero mi mamá, rápido, con la bolsa apretada contra el pecho. Luego Vanessa, con la mirada hacia abajo. Y al final mi papá, caminando lento con su bastón, deteniéndose en las puertas como si dudara un segundo antes de salir. La gala siguió. La música siguió. La subasta terminó. Y poco a poco la gente empezó a llegar a mi mesa. La señora Talbot, una vecina de antes, maestra jubilada que nos dio clase a Vanessa y a mí, se sentó a mi lado. Siempre nos preguntamos por qué dejaste de aparecer, dijo. Ahora entendemos. Un diácono de la iglesia, Harold, le estrechó la mano a Derek. La mamá de tu esposa decía que Sara se había ido por trabajo, nunca supimos la verdad. Una mujer que apenas reconocí, resultó ser mi maestra de inglés de secundaria, me tocó el brazo. Yo les di clase a las 2. Siempre supe que tú eras la más estable, perdón por no haberlo dicho cuando importaba. A cada uno les di las gracias. Y lo sentí de verdad. Afuera, en el estacionamiento, mi papá estaba solo en su camioneta. Mi mamá y Vanessa ya se habían ido. Tenía las manos apretadas en el volante, como Derek me había contado que Vanessa lo había hecho 2 semanas antes frente a nuestra casa. Otro lugar, el mismo gesto. Susurraba algo. Nunca sabré exactamente qué. Pero el esposo de Emma, que estaba estacionado 2 filas atrás, alcanzó a escuchar fragmentos por la ventana abierta. Yo solo quería protegerla. Él lo creyó. Siempre lo iba a creer. Pero ahí, en ese estacionamiento, mientras 200 personas aplaudían a la hija que él dijo que no merecía ayuda, Richard Henderson entendió algo por primera vez. Que la intención no importa cuando el daño ya está hecho. Encendió la camioneta y se fue solo. La gala terminó a las 10. Derek y yo fuimos los últimos patrocinadores en salir. Nos quedamos ayudando al equipo de Linda a apilar sillas y desmontar mesas. Viejos hábitos. El estacionamiento ya estaba casi vacío. El aire de abril estaba tibio, pesado. Los grillos empezaban a sonar entre los árboles. Janet estaba junto a la salida. No sé cuánto tiempo llevaba ahí. Ya no tenía rímel. Se había limpiado en el baño. Pero sus ojos estaban hinchados, y se paraba como se paran las personas cuando llevan rato ensayando algo en la cabeza y todavía no saben si les van a salir las palabras. Ven a cenar a la casa, dijo. El domingo.
Podemos arreglar esto. Podemos volver a ser familia. Yo la miré. A la mujer que me quitó de un brindis. A la que dijo que solo podían poner el corazón en una sola celebración. A la que me llamaba cuando había problemas con los libros, pero nunca en mi cumpleaños. A la que durante 3 años le dijo a la iglesia que yo me había ido por trabajo. La amaba. Siempre la iba a amar. Pero el amor y el acceso no son la misma cuenta. Ya estoy en casa, mamá, le dije. He estado en casa 3 años. Solo que ustedes nunca vinieron a visitarme. Su cara se rompió un poco. Yo no sabía dónde vivías. No preguntaste. Nos quedamos en silencio. 2 mujeres separadas por 3 metros de concreto y 3 años de decisiones que ya no se pueden deshacer. Luego Derek me tomó la mano y caminamos hacia la camioneta. Esa noche no le cerré la puerta a mi mamá. Solo dejé de fingir que estaba abierta. El motor encendió. Las luces barrieron el estacionamiento, y la vi todavía ahí, junto a la salida, abrazándose a sí misma. Derek salió a la carretera del condado. Los grillos de Georgia llenaron el silencio. En el espejo retrovisor vi cómo el centro cívico se hacía pequeño, hasta desaparecer. Y las consecuencias llegaron como el interés compuesto. Al principio despacio, luego todas juntas. Henderson Hardware salió en venta 4 semanas después de la gala. 22 años de tornillos, herramientas y orgullo de mi papá puestos en manos de un broker en Cherry Street. Una cadena regional compró el local por $160,000. 80,000 menos de lo que realmente valía el edificio. Mi papá firmó los papeles en una oficina, sin ceremonia. Sin brindis. Sin discurso sobre el futuro. Solo una pluma, un notario, y el final de un legado que yo mantuve vivo durante 8 años sin un solo gracias. Vanessa se mudó a Atlanta en junio. Consiguió trabajo en una tienda Home Goods. Caja registradora. 9.50 la hora. Un estudio en Decatur que compartía con una chica que conoció en una app de roomies. Tenía 29 años, reconstruyendo su vida con un crédito en los bajos $543,000 de deuda que su exmarido dejó como despedida. Janet se sentó sola en el tercer banco de la iglesia Macomb First Baptist el siguiente domingo. Richard no fue. Su espalda ya estaba lo suficientemente mal como para una cirugía en Atlanta, y el viaje era demasiado largo para ir y volver en un solo día. Los amigos de la iglesia que antes envidiaban a la familia Henderson, el esposo estable, la hija bonita, el negocio de 22 años, ya no se acercaban a Janet después del servicio. No por crueldad, sino por esa incomodidad rara que aparece cuando todos conocen la historia, pero nadie sabe qué decir. 3 años de mi silencio le costaron a mi familia la ferretería, la reputación y la historia que habían construido alrededor de ellos mismos. Y yo no destruí nada. Solo dejé de evitar que se cayera. Hay una diferencia entre venganza y retirarte. La venganza necesita energía. Retirarte solo necesita la verdad. Mi vida siguió como siguen las cosas bien construidas, estable, funcional, mejorando con el tiempo. Morrison Property Group llegó a 25 propiedades en renta para el otoño. 8 empleados de tiempo completo. Ingresos cercanos a 1.4 millones. Derek estaba diseñando un taller comunitario para veteranos. Clases gratuitas de carpintería y reparación de casas, financiadas por nuestra empresa y en un almacén que remodelamos en Broadway. Yo planté un huerto atrás de la casa. Tomates, calabacitas, albahaca, chícharos trepando en enrejados. Derek soldaba con varilla reciclada. En las mañanas me sentaba en el porche con café, viendo cómo la neblina subía de las colinas. Los robles eran más altos que cuando compramos el terreno, o quizás solo yo estaba mirando mejor. No subía nada a redes. No daba entrevistas. No pasaba frente al local que antes era Henderson Hardware. Ahora era una cadena rápida, con letrero fluorescente y un estacionamiento donde antes estaba la sección de jardín. Un martes de octubre llegó una carta. Sobre blanco. La letra de mi papá. La reconocí de inmediato, después de 8 años leyendo sus notas en los márgenes de facturas de proveedores. La abrí de pie, junto al buzón,
con el sol de la tarde en los hombros. Me equivoqué. Eso era todo. Sin explicación. Sin contexto. Sin petición. Sin condiciones. Sin dirección de regreso, aunque yo sabía perfectamente dónde vivía. Solo eso. Tinta azul en una hoja doblada de libreta. La leí 2 veces. La llevé adentro. Me senté en la mesa de la cocina con ella mucho tiempo, pasando el pulgar por la línea del doblez. Luego la guardé en el archivero. El mismo cajón del libro contable. El mismo cajón de la vida que ya había registrado y dejado atrás. Perdonar a mi papá no era algo que yo le debía. Era algo que me daría a mí misma cuando estuviera lista. Y todavía no lo estaba. Algunas cuentas tardan más en cuadrar. Y algunas nunca se cierran del todo. Las personas que me dijeron que no merecía ayuda me dieron el regalo más grande que podían darme. La certeza de que todo lo que construí, cada pared, cada número, cada mañana en este porche, era mío. Construido con mis manos, y las manos del hombre que ellos dijeron que no era suficiente. $100,000 para una boda que duró 22 meses. $250,000 en trabajo gratis que nadie reconoció. Una casa de $2 millones construida con manos de carpintero y disciplina de contadora. Y una familia que entendió demasiado tarde que la persona que ignoraron era la que sostenía todo. Si alguna vez fuiste el que no vieron. El que no merecía un lugar en la mesa. Ya sabes cómo se siente esto. El silencio cuando dejas de insistir. Y el sonido de tu propia vida volviéndose más fuerte cuando la de ellos por fin se apaga. Compártelo con alguien que lo necesite hoy. Y si alguna vez tuviste que construir tu propia mesa porque no te dejaron un lugar, déjalo en los comentarios.